Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar en estas segundas jornadas internacionales de poesía visual, unas jornadas que seguramente serán de amplio trabajo, encuentro, celebración y también de pensamiento y de arte, de imagen. Se nos ha preguntado acerca de las fronteras de la poesía experimental y visual, del lugar del espectador, del lugar de la crítica, y quisiera hacer algunos comentarios al respecto. Me gusta pensarlo, el campo experimental, como un campo con límites difusos, cambiantes, móviles, que está en perpetuo movimiento, en perpetuo corrimiento, donde no nos alcanzan las categorías tradicionales para pensar sus determinaciones, para denominar su especificidad. Cuestiones tales o conceptos o términos como lenguaje, escritura, poema deben ser revisados frente a esta movilidad del campo experimental y frente al deseo de extender los límites del arte y de la poesía experimental. Creo que hay dos maneras de poder ir pensando algunos de estos asuntos. Seguramente habrá más, pero me gusta a mí pensarlo de esta manera. Una es una manera topográfica. Pienso el campo experimental como un océano. Por supuesto, hay otros océanos también en el arte y la literatura. Un océano con distintas corrientes, oleajes, tendencias que interactúan entre sí y generan sus mestizajes. Y en estos mestizajes se van formando primero pequeños islotes, islas, luego territorios y luego donde hay centros y periferias. Por supuesto, allí habitan todas las tendencias que hay de la poesía visual, sonora, experimental, en la verbo-visualidad. Otra manera es pensarlo topológicamente. Allí ya creo que requiere otro posicionamiento y es más entre centro y ausencia, podríamos decir, parafraseando algunos términos tomados del psicoanálisis contemporáneo. Se generan lugares de centralidad en relación a la obra, a las tendencias, a las denominaciones, a las identidades, pero se trabaja siempre sobre un fondo ausencia, es decir, sobre un vacío que es propiciador de la creación. Y eso me parece a mí que es otra manera de pensar y situarse frente a este campo, para pensar sus problemáticas, ¿no? Además, toda poética experimental, todo intento de trabajar con los límites del lenguaje, de romper las estructuras del lenguaje, de generar sentidos desterritorializados, implica también una política en torno a las cuestiones del lenguaje, a sus límites y a las cuestiones del pensamiento. No solo fronteras que dividen e inscriben lugares diferentes, como en el caso de las topografías, sino también pensar litorales, litorales como lugares de inscripción de lo real, de abordaje y de intento de mediación de lo real en el campo de la poesía visual y experimental. En muchos de los trabajos que se presenten, en algún trabajo que voy a presentar yo, voy a retomar un poco más extensamente alguna de estas presiones. Así que aprovecho para saludar y agradecer al comité organizador de la jornada todo el esfuerzo, y será muy lindo encontrarme con muchos amigos y colegas. Muchas gracias.